Gracias, Jesús, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Dígale gracias, Dios, gracias, amado Señor, gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque podemos sentir tu presencia, mi Dios. Gracias porque estás aquí, amado. Gracias porque te mueves, Señor, en nosotros, Señor Dios, en nuestras circunstancias, mi Dios. Siempre te haces presente, Señor Dios. Y en esta tarde, Dios, te adoramos por ello. Te adoramos porque tu presencia, Señor, es tan real, Señor, como el aire que en este momento estamos respirando, Señor. Como que estamos aquí, Señor, en este lugar, Señor, aquí reunidos para adorarte, Señor. Gracias, mi amado Dios, por tu presencia. Gracias, Espíritu Santo, porque estás aquí, Señor, moviéndote, Señor, en nuestros corazones. Gracias, Espíritu Santo, porque llena nuestra vida de ti, Señor. Porque podemos sentir, Señor, que nos amas, Dios, que estás con nosotros, Señor, y que siempre estarás con nosotros como lo ha prometido Jesús. Gracias, amado Espíritu hermoso. Señor, en estos momentos nos ponemos en tus manos, Señor, pidiendo que sea tu Espíritu, que seas tú, Señor, hablando nuestra vida, Señor, que seas poniendo, Señor, nuestros pensamientos en orden, Señor. Padre, en un orden, Señor, Dios, que podamos, Dios, discernir lo que tu Espíritu habla a tu iglesia, Señor, lo que tu Espíritu habla a nuestros corazones. Que podamos ser sensibles a tu voz, Señor, poniendo oído atento, Señor, a lo que tú quieres hablar, Señor, a nuestra vida, Padre. Aquí estamos dispuestos, Señor, a escuchar, Señor, y listos y preparados, Señor, para escuchar tu voz, Señor, en esta tarde, Señor. Toma el control de nuestros corazones, toma el control de nuestras preocupaciones, Señor. Toma el control, Señor, de nuestras circunstancias, Padre, en esta tarde, Señor, y afirma nuestros corazones en tu palabra. Afirma nuestros corazones, Señor, en la convicción, Señor, en la certeza, Padre, que tú tienes el control de todas las cosas, mi Dios, y a los que te aman, todas las cosas nos ayudan para bien. Gracias, mi Dios, por esta oportunidad de estar aquí, Señor, en tu casa, Señor, listos, Señor, y preparados para escuchar el mensaje de tu palabra, Señor. Habla nuestras vidas, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Acompáñenme, por favor, hermanos, a Romanos capítulo 8, versículo 24 y 27. Perdón, al 25, 24 al 25. Qué bueno que vino a la iglesia el día de hoy, qué bueno que está aquí. Amén. Dice Romanos capítulo 8, versículo 24 y 25. Dice: porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, ¿sí? Porque lo que alguno dice ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, dice, con paciencia lo aguardamos. Ocupe su lugar, por favor. Este mensaje tiene por título: por una esperanza. Por ahí pedí a los hermanos que me pusieran una imagen, ¿verdad? En el sermón de un túnel que al final, ¿verdad?, hay una luz por ahí. No sé si se pueda poner por aquí ahorita, a ver, su hermana Denise, a ver si nos la pone por ahí. Un túnel, hermanos, donde al final se mira una luz, ¿verdad? Una luz, sí. Y yo creo que en nuestro caminar, hermanos, en la vida, pues todos queremos ver, ¿verdad? Por ahí hay hasta, de hecho hay una expresión, ¿verdad?, en cuanto a esto, ¿verdad? Todos queremos mirar la luz al final del túnel, ¿verdad que sí? Amén. Sí, todo en la vida. Y yo creo, hermanos, que esto, ¿verdad?, pues es conocido, ¿verdad? Y como lo miramos a través de la palabra, y yo creo que a través del sentido común también, ¿verdad? Me gusta hablar, hermanos, en cosas que tienen sentido, ¿verdad? Que algunas veces también nuestra mente no entiende, pero tienen sentido, ¿verdad? Conforme al corazón, hermanos, y a la palabra de Dios, ¿verdad? Me gusta hablar de la esperanza, ¿sí? De la esperanza. Dice, hermanos, el diccionario acerca de la esperanza dice que es la confianza de lograr una cosa o de que se realice algo que se desea. Es la confianza de que estamos,
¿verdad? Esperando que algo se realice, ya sea, dice ahí, me gustó, hermanos, lo que encontré en la definición, ¿verdad? Que nos habla acerca de dos fuentes de donde puede nacer la esperanza. Número uno, ¿verdad? Nos dice, ya sea a partir de un sustento lógico, ¿sí? O sea que la esperanza es alimentada por un sustento lógico, o sea, algo que tiene sentido en nuestra mente, que nuestra mente puede entender, o el segundo, en base a la fe. ¿Sí? La esperanza puede nacer de un sustento lógico o puede nacer de la fe. Y quien tiene esperanza, hermanos, dice el diccionario, considera que puede conseguir algo o alcanzar un determinado logro. Sí, y le decía que me gusta la afirmación que encontramos, hermanos, en la definición en el diccionario de lo que es esperanza, sobre las dos fuentes de donde nace, hermanos, la esperanza. Sí, y también hermoso que el diccionario reconoce, ¿verdad?, que la esperanza no solamente nace del sustento lógico, como le decía, amén, sino también nace de la fe. Sustento lógico, hermanos, sería más o menos, ¿verdad? Algo así como si usted y yo estamos trabajando, tenemos la esperanza que se nos pague, ¿verdad que sí? Y el sustento lógico es de que usted y yo trabajamos porque sabemos que es la manera que funciona, ¿verdad que sí? Y hay lógica en que usted y yo recibiremos un cheque después de que hagamos nuestro trabajo. ¿Amén? Pero la fe, hermanos, es creer, ¿verdad? Que usted y yo sabemos que la fe es creer y creer precisamente, hermanos, en nuestro Señor. Pero le voy a decir que esa confianza que conocemos como esperanza actúa, hermanos, como un estímulo que nos aporta fuerza y tranquilidad para seguir adelante. ¿Sí? La esperanza nos da fuerza y nos da tranquilidad. Independientemente de cuál sea la fuente, como le decía, si es el sustento lógico o es la fe, ¿verdad? La esperanza, hermanos, nos aporta fuerza y tranquilidad. ¿Sí? Y por otro lado, si resulta difícil, hermanos, cuando resulta difícil alcanzar nuestros sueños, por medio de la esperanza, la vida se vuelve una ardua batalla, ¿sí?, para alcanzar lo que esperamos. Se convierte en una ardua batalla, hermanos, contra esos obstáculos que se nos ponen delante de nosotros. Es la esperanza la que nos lleva ahí, la que nos ayuda a poder, hermanos, enfrentarnos y vivir en esa ardua batalla, ¿verdad? Y ya ve que es una expresión bien común, ahí batallándole, ¿no? ¿Cómo estás? Ahí batallándole, ¿no? Echándole ganas. Amén. Entonces la esperanza, hermanos, es la que nos da esa habilidad, por decirlo de alguna manera, hermanos, para permanecer en esa ardua batalla en la vida contra esos obstáculos que se nos presentan. Por una esperanza, hermanos, todo lo que existe fue creado. ¿Sabe usted eso? Por una esperanza, hermanos, todos en este mundo hacemos lo que hacemos, ¿sí? Algunos para logros materiales, algunos porque tienen un propósito de alcanzar algo material en la vida, como alguien dijo por ahí, para ser alguien en la vida, ¿sí? Y otros con logros espirituales. Y la esperanza nos lleva, hermanos, a estar enfocados en ello. Todos somos movidos por la esperanza. No hay uno solo que no sea movido por la esperanza. ¿Sí? En todos, hermanos, hay esperanza de alcanzar nuestras metas, nuestros sueños o nuestro propósito en la vida. Fíjese que en este tiempo yo he escuchado más común, antes no lo escuchaba tan común, en la vida secular, la palabra propósito. Pero hoy escuchamos más común, y si usted por ahí, hermanos, lo ha escuchado en algún entrenamiento, los entrenamientos se ve muy común. Ahora las palabras, hermanos, motivacionales en los entrenamientos, de los trabajos, de los negocios, usan mucho la palabra propósito, ¿sí?
Entonces usted y yo tenemos una esperanza que nos lleva, hermanos, a buscar el propósito de nuestra vida. Por una esperanza miramos a la Trinidad de Dios actuando, hermanos, en estos versículos que acabamos de leer, siendo un pasaje que nos recuerda, sí, el mensaje de redención para el mundo, la esperanza de vida, la esperanza de salvación. ¿Sí? Por una esperanza, hermanos, y lo recordábamos la semana pasada al participar, hermanos, en la cena del Señor, en la Santa Cena. ¿Sí? Por una esperanza, el Padre entregó a su Hijo. Mira el versículo 32, ahí en ese mismo pasaje del capítulo 8 de Romanos. ¿Sí? Versículo 32 dice: el que no escatimó ni a su Hijo, dice ahí, ni a su propio Hijo. ¿De quién está hablando? Del Padre, ¿verdad que sí? El que no escatimó ni su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Amén. Si entregó a Jesús, hermanos, lo más valioso que el Padre tenía, dice ahí, usando, hermanos, la figura de interrogación que tanto se le he mencionado. Ya casi están aquí, todos van a salir hermenéuticos de este lugar. ¿Qué significa la figura de interrogación, hermanos? ¿Se acuerdan? Una afirmación de algo que se cree. No se pregunta porque se desconoce la respuesta, sino es una afirmación de lo que se está hablando. En este caso está diciendo, hermanos, ¿cómo no nos dará? O sea, que Dios también nos dará con él todas las cosas. Por una esperanza, hermanos, una esperanza el Padre entregó a su Hijo. Por la esperanza que la humanidad, hermanos, o sea, el hombre y la mujer, los hombres y mujeres, ¿sí?, valoraran y honraran y aceptaran el sacrificio de su Hijo Jesús como único medio de salvación. ¿Sí? Era la esperanza que había en el Padre, hermanos. Y usted y yo lo podemos mirar desde el principio, hermanos, el dolor que sintió el Padre, hermanos, de la pérdida, ¿sí?, de su creación. Cuando el hombre y hermanos pecó delante de Dios, hubo una separación y había una necesidad de redención que se hacía, hermanos, antes en el Antiguo Testamento. Cada vez que se entregaba un sacrificio a Dios, ¿verdad?, a través de muerte y de sangre derramada en manos de aquellos animalitos. Pero viene Jesús y nos redime una vez y para siempre. Amén. Pero ¿sabe qué? El Padre entregó a Jesús con esa esperanza, con una esperanza, hermanos, de que usted y yo, de que el mundo entero, hermanos, valorara, honrara y aceptara el sacrificio de su Hijo Jesús como único medio de salvación. O sea, es el único que puede salvarnos. Nadie más puede salvarnos. Amén. Ni Buda, ni Mahoma, amén, ni el ángel Moroni, amén, ni la Virgen de Guadalupe nos puede salvar, sino solamente Jesucristo, el Hijo de Dios. Y esa es la esperanza, hermanos, que había en el Padre cuando entregó a su Hijo. Por una esperanza, hermanos, Jesús, el Hijo de Dios, murió por nuestros pecados. Versículo 34, mira ahí mismo. ¿Quién es el que condenará? Dice, Cristo es el que murió, mas aún también dice, resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Cristo es el que murió. Por una esperanza, hermanos, Cristo murió. Jesús entregó, hermanos, su trono en el cielo. Después de la resurrección volvió a tomarlo. Pero Jesús, hermanos, deja su trono en el cielo. Entregó su vida como sacrificio vivo y agradable, como dice Romanos 12:1, para dejar un ejemplo, hermanos, vivido, ¿sí?, de cómo llegar al cielo, hermanos, haciendo la voluntad del Padre.
Vino a dejar ese ejemplo. Por una esperanza, hermanos, Jesús se mantuvo firme al principio de su proceso de sufrimiento aquel jueves por la noche. Por una esperanza Jesús sufrió, hermanos, y lo soportó todo. Soportó el maltrato, las injurias. Soportó que le escupieran el rostro, hermanos, las bofetadas, los latigazos, el peso de aquella cruz sobre su espalda durante kilómetros hasta llegar al Gólgota. Por una esperanza soportó la corona de espinas en su frente, los clavos que traspasaron sus manos, hermanos, y sus pies, la lanza que clavó su costado, y soportó morir colgado, hermanos, de una cruz como un criminal. Por la esperanza, hermanos, de pagar por nuestros pecados, por todos los pecados de la humanidad, para salvación de nuestras almas, sí. Y que el mundo reconociera, que usted y yo reconociéramos, hermanos, que todo ser humano reconociera su grande amor por nosotros. Por eso Jesús, hermanos, lo sufrió todo, por esa esperanza, por una esperanza. Esa era la luz, hermanos, al final del túnel para Jesús, que usted y yo fuéramos salvos por su sacrificio. Regalarnos, hermanos, nuestra salvación a través de su sacrificio. Qué hermoso es esto, ¿no es cierto? Por una esperanza, hermanos, el Padre entregó a su Hijo. Por una esperanza, Jesús fue a la cruz a morir. Por una esperanza, hermanos, el Espíritu hoy intercede por nosotros y nos ayuda en nuestras debilidades. Mire versículo 26, regrésese un poquito. Mire, ahí, hermanos, le decía al principio, ahí miramos en este pasaje actuando a la Trinidad completa, hermanos. Mostrándonos, hermanos, la esperanza de redención al mundo. Versículo 26 dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Gracias, hermoso Espíritu, porque nos ayudas en nuestras debilidades. Dice, porque hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Por una esperanza, hermanos, el Espíritu hermoso, el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo permanece con nosotros desde el día del Pentecostés. ¿Verdad que sí? Desde aquel día que descendió, hermanos, sobre el hombre, sobre la iglesia, sobre aquellos 120, hermanos, sobre aquel 20% de los cuales se les apareció Jesús resucitado. Dice que se le apareció más de 500 hermanos. Amén. Pero solamente 120, el 20% estaban ahí firmes, hermanos, esperando la venida del Espíritu Santo, hermanos. Y por una esperanza el Espíritu Santo permanece con nosotros desde aquel día del Pentecostés. Y desde entonces, hermanos, intercede, nos dice este versículo, por nosotros, por todos nosotros, hermanos, todos los días con gemidos indecibles. ¿Por qué el Espíritu Santo? ¿Se ha preguntado usted por qué el Espíritu Santo intercede por mí con gemidos indecibles? ¿Será porque somos los más fáciles, hermanos? ¿Ah? Porque somos los más sencillos de santificar, hermanos. ¿Usted cree que es por eso que el Espíritu está ahí con gemidos indecibles, intercediendo por usted y por mí? Hay que reconocer que somos complicados. En varias ocasiones, hermanos, el Espíritu Santo nos llama: ay, pueblo de dura cerviz. Amén. Pero ¿sabe qué? Por una esperanza, hermanos, el Espíritu intercede por nosotros todos los días con gemidos indecibles y nos ayuda en nuestras debilidades. Con la esperanza, hermanos, escúcheme bien, con la esperanza de que usted y yo escuchemos su voz y su dirección, hermanos.
Escuchemos su voz y su dirección. Cuando dice, no lo hagas. No dejes de hacerlo. Amén. Por eso permanece el Espíritu Santo, hermanos. Y Jesús le dijo al Espíritu, mira, vas a ir y vas a ir hasta y a estar con ellos hasta el fin del mundo. Con una esperanza, hermanos, de que hubiera sensibilidad en nuestros oídos, hermanos, y pudiéramos escuchar su voz, escuchar su dirección, hermanos, con la esperanza de que usted y yo tomemos las decisiones correctas que nos llevarán al cielo, hermanos, algún día, para vivir en la casa de nuestro Padre por una eternidad. Fíjese la esperanza del Espíritu que intercede por nosotros. Usted puede imaginarse el Espíritu, hermanos, intercediendo por usted y por mí con gemidos indecibles, para que alcancemos, hermanos, la redención completa de nuestras almas y podamos estar un día, hermanos, en casa de papá, disfrutando de su presencia, hermanos, y de su amor, hermanos, y de todo, hermanos, lo que hay allá en su presencia, hermanos, por la eternidad. Tiene que estar el Espíritu Santo, hermanos, intercediendo por usted y por mí con gemidos indecibles. Pero lo hace por una esperanza, como les decía. Tomemos decisiones correctas todos los días. Por una esperanza usted y yo fuimos salvos. Vamos de nuevo, hermanos, donde empezamos. Versículo 24 y 25. Por una esperanza fuimos salvos. Porque en esperanza, dice ahí, fuimos salvos. ¿En qué? En esperanza. Pero la esperanza que se ve, escuche bien esto, mire. Vamos, hermanos, a usar nuestro sustento lógico para interpretar lo que nos dice la palabra. Amén. Sí. La esperanza que se ve, dice, no es esperanza. Amén. La esperanza que se ve no es esperanza. No, pues casi no hay nadie en la iglesia. ¿Qué esperamos? Esa no es esperanza. Amén. Oh, si tan solo pudiéramos comprender, hermanos, que las circunstancias no definen, hermanos, nuestro presente y nuestro futuro. No definen quiénes somos en el Señor. Lo que vemos no define, hermanos, lo que somos en Dios. No lo que se ve, hermanos. Esto no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. O sea, ¿para qué esperarlo? Si lo estamos viendo, eso no es esperanza. Esperanza es, hermanos, pero si esperamos lo que no vemos, escuche aquí. Amén. ¿Está despierto? ¿Está atento acá? Sí. ¿O estás pensando en los frijoles que se quedaron en la casa ya? Pero si esperamos, hermanos, lo que no vemos, dice, lo que no vemos, iglesia, si esperamos lo que no vemos, dice, con paciencia lo aguardamos. Amén. Con perseverancia lo esperamos, hermanos. Y lo único que se espera con perseverancia, lo único que se aguarda con paciencia, es lo que sabemos que va a venir. ¿Sí o no? Hebreos 11:1, hermanos, ¿qué dice? Es pues la fe, ¿qué dice? A ver, participe. No lo voy a sacar si participa. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no, ¿qué?
lo que no se ve. Eso es esperanza, dice la palabra. ¿Estamos de acuerdo? Esto es esperanza, lo que no vemos, hermanos. ¿Qué no estamos viendo el día de hoy en nuestras vidas, usted y yo? Eso es la esperanza, si tiene fe. Y usa la fe para que nazca y alimente su esperanza. Porque si usa su sustento lógico, pues entonces, ¿verdad? Por una esperanza fuimos salvos, nos dice la Escritura, hermanos. Esta es una declaración maravillosa. Usted y yo somos salvos, hermanos, y somos salvos por una hermosa esperanza. Y algo impresionante que encontramos en esta parte de la Escritura, hermanos, como un tesoro escondido, es la declaración que nos presenta sobre nuestra esperanza. Nuestra esperanza, hermanos, no es en lo que vemos. ¿Sí? No es en lo que estás viendo. ¿Qué es lo que vemos, hermanos? Las condiciones del mundo, las condiciones en las que está nuestra generación, físicas, amén, enfermedades y todo lo demás, morales, wow, ¿verdad? Emocionales, hermanos, circunstanciales, todo, hermanos, ahí. Eso es lo que vemos. Todas esas condiciones, hermanos, las condiciones que estamos viviendo en este mismo momento, ¿verdad? A través, por ejemplo, ahorita a través de México, hermanos, nuestras ciudades amadas, hermanos. Dice aquí que lo que vemos no es la esperanza que nos salva, hermanos. ¿Verdad que sí? No es la esperanza que nos salva. Nuestra salvación y esperanza están puestas en Dios y Dios solamente. Amén. Y es tiempo, hermanos, que usted y yo nos cuestionemos en dónde está centrada nuestra esperanza. Si hay un sustento lógico, amén. Si las circunstancias, hermanos, lo que estamos pasando en nuestra vida en este momento están determinando nuestra esperanza, o si realmente tenemos fe en Dios, o si nuestra esperanza está siendo alimentada por la fe. Y tengo que decírselo, hermano. Tengo que decírselo. Es solo por medio de la fe en Dios. Solo por la fe en Dios que seremos salvos, hermanos, en toda la extensión de la palabra. Solamente creyéndole a Dios, hermanos. Sí, hermanos. Esto incluye, hermanos, toda crisis espiritual, como la crisis física, como la violencia que le mencionaba, o la enfermedad. Esto incluye toda crisis emocional, toda crisis psicológica, hermanos, y aún toda crisis económica está incluido en esta palabra de vida, hermanos, que Dios declara a nuestros corazones. Versículo 25 dice: porque si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Algunos por ahí, no sé si por confusión o por excusa o por justificación, pero enfrascan las verdades del reino solo dentro de la esfera espiritual. Sí. Solo dentro de lo que ocurre en la iglesia. Pero no, amados, no es así. La palabra de Dios es aplicable, hermanos, para todas las esferas de la vida. Todas las esferas de la vida, hermanos. Etimológicamente, la palabra salud y salvación vienen de la misma raíz. ¿Sí? De la palabra yesha del hebreo o sotería del griego. Son la misma raíz, hermanos, salud y salvación. Nuestra esperanza está puesta en Dios, hermanos, para nuestra salud o salvación espiritual,
como también para nuestra salud o salvación física, emocional, psicológica, hermano, social y económica también. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. ¿Esperamos lo que vemos o lo que no vemos, hermanos? Pero ¿qué sucede, hermanos, cuando hay crisis física, emocional, mental, social o económica? Cuando no es espiritual. Dejamos de buscar a Dios. Dejamos de venir a la iglesia hasta que pase la crisis, o para resolver la situación, hermanos, con nuestras propias fuerzas. Eso es bien común, hermanos, en el cristiano de hoy en día. Ay, mejor ahorita me enfoco en esto para resolver ahí, ¿verdad? La crisis física, emocional, mental, social, ¿verdad? Física, enfermedad. Sí. Emocional, ¿verdad? Los procesos ahí que pasamos, hermanos, cuando somos lastimados. Mental, hermanos, cuando hay inestabilidad por las situaciones que pasamos en la vida, por las preocupaciones, las cosas que suceden. Inestabilidad mental. Social, cuando estamos en dificultades con nuestros familiares o con alguna persona, hermanos, por ahí, ¿verdad? Que conocemos. Y económica, ¿verdad? Pues eso sabemos. Cuando la cartera mentirosa nos dice que no hay. Amén. Todas esas crisis, hermanos, la única manera de resolverlo, si usted y yo lo podemos entender a través de la fe. Si no lo entiende a través de la fe, siga con su sustento lógico y siga como está. ¿Para qué va a batallarle si no tiene fe? Y algunos me dirán, ¿verdad? Y de hecho me han dicho: es que usted no entiende, pastor. Es que usted no entiende, pastor. Amados, miremos la historia. Sí. Mire las evidencias a través de los tiempos y las generaciones. Miremos la palabra de Dios. Si hay algo diferente, hermanos, a lo que estoy predicando en este momento, yo no lo veo. Me dirá loco. Quizás usted ve algo que yo no veo. O quizás necesita orar más por fe. Sí. Para que su esperanza, la esperanza que no ve, como dice la Escritura, la que no vemos, se fortalezca. Amén. La esperanza que no vemos se fortalezca, hermanos. ¿Por qué no se convierte mi hijo? ¿Por qué no pasa esto? ¿Por qué no pasa lo otro? ¿Qué dice el versículo 25? Con paciencia lo aguardamos. Cuando nuestra esperanza está puesta en la fe, hermanos, en Dios, en el Hijo de Dios y en el Espíritu Santo, usted y yo con paciencia aguardamos, hermanos, la voluntad de papá. Amén. Nuestra esperanza, hermanos, de salud en todas las esferas de la vida, sin faltar alguna, en todas las esferas de la vida, hermanos, ¿sí? Nace de nuestra fe en Dios. Nace nuestra fe en Dios, hermanos. O creemos o no creemos, hermano. Recuerde, frío caliente, amén, blanco negro. En Dios no hay términos medios, hermanos. Sí, en Dios hay templanza, pero no hay términos medios. ¿Somos o no somos? O sea, acá entre nosotros, hermanos, ¿somos o no somos? A ver. O vivimos, hermano, nuestra vida en el sustento lógico. Tengo un buen trabajo, mucho dinero, ¿verdad? Va a estar todo bien. O sustento de la fe en el Hijo de Dios que murió por nuestros pecados.
pero no se puede las dos cosas. Sorry, dijo el gabacho. No se puede, hermanos. O confiamos en Dios o confiamos en las cosas. Confiamos en los doctores, confiamos en el trabajo, confiamos en la casa, confiamos en el buen gobierno de las autoridades políticas. ¿Amén? O confiamos en Dios. Simple y sencillo. No tiene tanto rollo, hermanos. No tenemos por qué andamos haciendo bolas. O creemos en Dios o creemos en las circunstancias, creemos en las cosas del mundo. Así de sencillo, hermanos. Sí. Por una esperanza, hermanos, caminamos. Mire, si usted y yo estamos en la fe, como hijos de Dios, por una esperanza caminamos día a día, tomados de la mano de Dios. Día a día. Cada mañana despertamos de la mano y nos acostamos de la mano de Dios, porque su mano nos sostiene, hermano. Mire, el versículo 28 que usted y yo conocemos, muy mencionado, ¿verdad que sí? Aquí es donde debemos de aplicar la palabra, hermanos. En nuestra vida, por una esperanza, caminamos día a día tomados de la mano de Dios. ¿Por qué? Porque su palabra me está diciendo a mí, y sabemos, yo sé, decía el apóstol, yo sé, yo tengo la seguridad. Yo no estaba diciendo yo creo. Amén. Y la única forma, hermanos, que un escritor de la palabra de Dios, hermanos, puede escribir algo es hacerlo con integridad, no con honestidad. Se los he explicado la diferencia, ¿verdad? Integridad es saber lo correcto o lo incorrecto, y honestidad es creer que es correcto o creer que sabemos lo que no es correcto. Amén. Ningún escritor bíblico, en este caso el apóstol Pablo, hermanos, pudo hablar sin integridad. Había integridad en el corazón, y el apóstol está diciendo, y sabemos, yo sé, hermanos, igual que ustedes, los que somos hijos de Dios, los que hemos creído en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, los que somos verdaderamente hijos de Dios, cristianos, hermanos, que traemos como estandarte no la Virgen de Guadalupe, sino a Cristo, Jesucristo, el Hijo de Dios. Esto sabemos, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. ¿Sabemos o no sabemos que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien? Sí, es para nuestro bien el proceso que estamos pasando, porque se supone que usted y yo estamos caminando de la mano de Dios y creemos, hermanos, en Dios como nuestro Salvador y Señor, y tenemos una fe que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En una esperanza caminamos en esta vida que nos presenta tantas incertidumbres, hermanos, complicaciones. Muchas veces, para ser sinceros, muchas veces, hermanos, no sabemos por sustento lógico, ¿sí? No sabemos si saldremos adelante de las circunstancias que nos abruman. Por sustento lógico le digo, ay, se mira negro esto, como el túnel ese. Se mira negra, hermanos, oscura. El presente y el futuro lo miramos oscuro, hermano. Por sustento lógico quizás no sabemos si vamos a salir, hermanos, de las circunstancias que nos abruman. Quizás las circunstancias del día de hoy, hermanos, nos tienen en incertidumbre. Pero nuestra esperanza, amados, necesito que le quede bien claro en la mente y en el corazón, hermanos, que salgamos de aquí convencidos de que nuestra esperanza no está basada en el sustento lógico. Repita conmigo: mi esperanza no está basada en el sustento lógico. No tiene que tener sentido, hermanos. Amén.
Porque no está basada nuestra esperanza en el sustento lógico. Usted y yo caminamos todos los días conforme a nuestra fe en el Dios Todopoderoso. Amén. Conforme a nuestra fe en el Dios Todopoderoso, en el Dios que todo lo puede. En el Dios que todo lo puede, hermanos. Y si Dios con nosotros, no hay nada. No hay, ¿qué dice el apóstol? No hay hambre, no hay desnudez, no hay peligro, no hay espada, ni lo alto ni lo bajo. Amén. Ni ángeles ni principados. Amén. Ni situaciones que estén pasando alrededor del mundo, ni enfermedades, hermanos, nos podrán separar del amor de Dios que es en quien, en Cristo Jesús, quien es nuestro Señor, el Señor nuestro. Amén, hermanos. Versículo 37. Mire, si usted y yo, hermanos, si nuestra esperanza es sustentada por la fe en el Hijo de Dios, quiero que declare conmigo, versículo 37, a una sola voz, hermanos, todos juntos, en voz alta. Versículo 37, 1, 2, 3. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Claro que la vida cristiana no es de perdedores. Amén. Es de vencedores en Cristo, hermanos. Vencedores en Cristo. Y ustedes y yo, ¿quiénes somos? Somos vencedores por medio de aquel que nos amó y se entregó a sí mismo por nuestros pecados. Hoy en este día, en este preciso momento, hay una esperanza en el corazón de Dios que usted y yo, los que hemos creído en Jesús, hermanos, los que somos salvos, los que nos llamamos hijos de Dios, desarrollemos nuestra vida sanamente en Él. Esa es la esperanza que hay en el corazón de Dios en este momento. Que desarrollemos nuestra vida sanamente en Él, hermanos. Que vivamos nuestra vida agradándole a Él en todo. En todo, hermanos, lo que hacemos, en todo lo que vivimos, en todas las decisiones que tomamos. Es la esperanza que Dios tiene en su corazón. No dice la palabra, hermanos, no dice la palabra, ¿verdad? Que Dios no retarda su promesa, sino que es paciente para con todos. Hay una esperanza y Él está esperando pacientemente, ¿sí? Paciente para con todos, para que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento, hermanos. Que usted y yo podamos desarrollar nuestra vida sana en Él, viviendo, hermanos, nuestra vida agradándole a Él en todo. Hoy en este día, en este preciso momento, hay una esperanza, hermanos, en el corazón de Dios. Que usted, si no ha creído en Jesús todavía, si no ha conocido a Jesús como Salvador de su vida, hay una esperanza en el corazón del Padre en este momento de que usted crea en Él. Crea que Jesús es el Hijo de Dios, que murió por nuestros pecados para que usted y yo fuéramos salvos de la muerte espiritual. Hoy, en este día, en este preciso momento, usted y yo, amados, tenemos la plena certeza, la seguridad y la convicción, hermanos, que el Padre entregó a su Hijo, que el Hijo mismo entregó su vida por usted y por mí. El Espíritu Santo nos sustenta cada día, hermanos, por una esperanza de salvación.
usted y yo sabemos que ahí está el Espíritu Santo sustentando, hermanos, cada día por una esperanza de salvación. Usted y yo hoy, hermanos, nos paramos en esta esperanza salvadora que nace en el sacrificio del Hijo de Dios, y confiamos plenamente que ante las circunstancias difíciles o crisis en la vida, presentes y venideras o futuras, usted y yo somos más que vencedores. Amén. Somos más que vencedores en Cristo Jesús, que nos amó y se entregó a sí mismo por usted y por mí. Amén. Una esperanza, hermanos, al final del túnel. Por una esperanza, todo lo que existe, hermanos, todo lo que existe se sostiene. Amén. Hasta la venida de Jesús. Por usted y por mí. Amén. Póngase de pie, por favor. Y vamos, hermanos, alimentando nuestra esperanza en el lugar correcto. Vamos dejando que la esperanza sea sustentada, hermanos, por la fuente correcta, la fe en Dios. Amén. Que no sea sustentada, hermanos, que no sea un sustento lógico, que no tenga nada que ver con lo que vemos, hermanos, con lo que hay allá afuera, con lo que estamos pasando, que tenga lógica, hermanos, sino que nuestro sustento, hermanos, de la esperanza que vivimos día con día sea sustentada en la fe del Hijo de Dios, la fe en Jesús, hermanos, nuestro Señor. Amén. Él tiene el control, hermanos, si nos dice su palabra, como leíamos hace un momento, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Los que aman a Dios, si somos los que amamos, si usted, yo creo que más bien hagámonos esta pregunta: ¿realmente estoy amando a Dios con todo mi corazón? Porque si usted ama a Dios con todo su corazón, si su amor está centrado en Cristo, dice su palabra, dice la declaración que sale de la boca de Dios, que todas las cosas nos van a ayudar para bien. Todas las cosas nos van a ayudar para bien, hermanos. Aunque lógicamente, hermanos, no tenga sentido, aunque lógicamente, hermanos, nuestros pensamientos puedan desfallecer, pero nuestro corazón está confiado en la esperanza, hermanos, de la fe del Hijo de Dios. Oh, dígale al Señor: Señor, te amo y amo tu palabra, Señor, porque ella sustenta mi esperanza. Porque tu palabra sustenta mi esperanza, mi amado Dios. Señor, tu palabra sustenta mi corazón, sustenta mi fe en ti, Dios. Puedo creerte, Señor, cada vez más. Creo en ti, Jesús. Creo en ti, Jesús. Creo en ti, papá, mi Dios todopoderoso. Creo en ti, Espíritu de verdad, que gimes por mí con, Señor, gemidos indecibles. Oh, con la esperanza que encuentre vida, Señor, en ti cada día, Padre. Oh, Señor, te adoramos, Dios, porque tú sustentas, Señor, nuestra esperanza. Porque tú sustentas nuestra esperanza, Señor, y nos paramos firmes, Señor, una vez más delante de tu altar. Paramos firmes, Señor, declarando que creemos en ti, Dios. Creemos en Jesús. Creemos, Señor, en tu salvación que nos has dado a través de aquella sangre, Señor, derramada, aquella sangre hermosa derramada en la cruz del Calvario para nuestra salvación. Para nuestra salvación. Oh, gracias, mi amado. Gracias, mi amado. Dígale: gracias, mi Señor, por tanto amor,
por tanto amor, Señor, que tienes por mí. Puedes decirle: yo vivo para ti, Señor. Mientras hay aliento en mí, Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Mire, ya en su casa, si usted no ha conocido a Jesús, hoy es su día. Si no ha conocido a Jesús, mire, cierre sus ojos y dígale: Jesús, entra a mi corazón. Quiero conocerte, Señor, el día de hoy. Quiero que entres a mi vida. Quiero vivir en la esperanza, Señor, de creerte a ti, Señor, como mi Salvador y Señor. Y el poder que nace de tu esencia, Señor, Padre Santo, fluye a través de mi vida, Dios. Oh, Jesús. Dígale al Señor: te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti, que en cada palpitar, mientras hay aliento en mí, Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Vivo para ti, en cada Señor, si hay aliento en mí, haz tu obra en mí. Dígaselo a Él, pues se trata de ti. Vamos, declárelo. Solo de ti, Cristo. Perdóname cuando me he desviado. Te adoré